¿Escucháis? Es oír y callar. En Ñ Radio. Bienvenidas a todas y a todos a este nuevo programa de música clásica que tenemos en Ñ Radio. Bienvenidas, por tanto, a Oír y Callar, un miércoles más. Vamos a iniciar un nuevo descubrimiento de músicas, de compositoras y compositores en una nueva sesión de Oír y Callar. Así que vamos a empezar, como siempre, por la música escrita por mujeres. Y la mujer que vamos a presentar en el día de hoy es Emiliana de Zubeldía, una navarra que vivió entre 1888 y 1987. En casi los casi 100 años, queríamos decir, de vida de esta compositora navarra, pues fue compositora, profesora, pianista y directora de orquesta. Inició a los 4 años allí en su Navarra natal los estudios de piano en Pamplona. Más tarde se examinó de forma libre en el Conservatorio Nacional de Música y Declamación de Madrid en el año de 1904 y allí hizo los 4 primeros años de piano y 2 años más tarde los grados quinto a octavo para tener el título superior de esta institución, del Conservatorio de Declamación. Después de los estudios de piano pasó a estudiar en la École Cantorum de París, donde allí se doctoró en composición y también desarrolló sus estudios de armonía, contrapunto, etc. Estando en esta plena actividad pedagógica, es decir, de formar su carrera y de formarse ella como profesional, en 1909 tuvo que abandonar momentáneamente sus estudios y volver a Pamplona tras el fallecimiento de su padre. Pero allí en Pamplona no se estuvo quieta. Allí fundó una academia de música mientras que realizaba numerosos recitales de piano por la ciudad. Estos recitales de piano que empezó a hacer en su ciudad natal, en Pamplona, luego se sucedieron porque las ciudades que estaban más cerca pues también la fueron invitando y, por ejemplo, se desarrolló como pianista en Biarritz, en San Sebastián, y también llegó a Madrid con estos recitales de piano. La prensa española de la época reflejó esa intensa actividad de conciertos e igualmente informó de las giras que hacía el artista por el extranjero y que estaba empezando a proliferar. En aquellos años publicó algunas de sus composiciones para piano. En 1915 figuró entre los admitidos a las oposiciones para una plaza vacante como profesor supernumerario de piano en el Conservatorio de Madrid. Allí compitió con figuras como José Cubiles, que es uno de los famosos pianistas de la época, y si bien es cierto que José Cubiles fue el que ganó esta plaza de la oposición. En el año 1920 sacó la oposición de profesora de piano en la Academia Municipal de Música de Pamplona, y tras problemas que tuvo en su matrimonio, que no viene al caso ahora a relatar, 2 años más tarde decidió quedarse en París o volver a París, donde había estudiado un poco al principio, y continuar allí sus estudios de composición que dejó interrumpidos por la muerte de su padre. Allí seguía, desde luego, manteniendo una intensa actividad concertística y publicaba ya algunas de sus obras en editoriales. Compuso por entonces obras para piano solo, piezas corales, así como incursión en la música de cámara, también obras para voz y piano, en fin, una intensa actividad. Unos años más tarde, en 1927, murió su madre y ella empezó también a viajar por América. En primer lugar, con una gira de conciertos en Brasil. En 1928 se presentó en Sao Paulo con obras de Albéniz, Granados, Falla y también con obras propias. Meses más tarde llegó a Montevideo y en 1929 se presentó en Buenos Aires. Todos estos viajes están reflejadas
están reflejados, queríamos decir, en las piezas que iba componiendo a lo largo de esos años, ¿no? El acercamiento que tenía la música popular de esos sitios impregnaba también las composiciones que ella hacía. En 1930 visitó Nueva York. Precisamente por estas mismas fechas había llegado a Norteamérica un teórico musical mexicano llamado Augusto Novaro. Este investigador proponía una teoría armónica propia basada en un sistema de afinación distinto del temperado, que este compositor mexicano consideraba que era un sistema de afinación imperfecto y propiciaba una nueva afinación para los instrumentos, incluido el piano. Esta teoría musical o esta teoría de afinación que desarrolló Augusto Novaro se llamó el sistema natural de la música. Bueno, ¿y por qué contamos esto de Augusto Novaro? Bueno, pues porque cuando coincidieron Augusto Novaro y Emiliana de Zubeldía, Emiliana de Zubeldía quedó prendada de esta nueva teoría y de esta innovación que estaba produciendo este compositor mexicano y se imbuyó de lleno, ¿no? en conocer y en componer también músicas y partituras con esta nueva teoría. Emiliano de Novaro y Emiliana de Zubeldía, Augusto Novaro y Emiliana de Zubeldía, pues se hicieron grandes amigos y no solamente que al principio Augusto Novaro era el maestro de Emiliana de Zubeldía, sino que ya eran colegas que compartían una misma inquietud por el desarrollo musical y bueno, mantuvieron una vida profesional larga. Emiliana de Zubeldía presentó en 1931 su primer concierto en Norteamérica con algunas de estas piezas para piano que ya estaban compuestas con este sistema natural de la música. Bueno, a esto siguieron pues numerosas giras por México, Cuba, Nueva York, toda Norteamérica y también conoció a importantes músicos, intérpretes de la época como Nicanor Zabaleta o Andrés Segovia, para los cuales compuso músicas ya ideadas por ella misma, ¿no? Bueno, y después de este relato un poco superficial o un poco rápido que hemos hecho por la vida de Emiliana de Zubeldía, lo que vamos a hacer es conocer un poco la obra de esta vasca navarra que vivió profundamente, bueno, desde prácticamente el siglo XX, ¿no? Porque nació a finales del siglo XIX y vivió, bueno, pues toda la época del siglo XX. Hay que decir que a su fallecimiento en 1987, que se produjo en México, porque ella ya no volvió a España, ¿no? Después de todos estos viajes que hizo por América, ella ya se afincó definitivamente en México. Bueno, pues ella terminó sus vidas, como habíamos dicho, en 1987 en México, en una ciudad llamada Hermosillo, y su legado está allí custodiado en el Archivo Histórico de la Universidad de Sonora, en México. Bueno, pues vamos a empezar a conocer las músicas de Emiliana de Zubeldía y en concreto vamos a conocer una colección de 6 canciones que son canciones para voz y piano sobre melodías populares. Estas 6 canciones están hechas del sistema que podríamos decir, ¿no?, nacionalista de la época, con sus sistemas armónicos, rítmicos, etcétera. Y bueno, pues es una colección de canciones que ha tenido muchísimo éxito, son muy conocidas porque son melodías populares, pero esta versión que hizo Emiliana de Zubeldía, bueno, pues ha tenido bastante predicamento. Así que vamos a oír las 6, a principio de cada una de ellas diré el título. La primera de estas canciones es de título Berkuse.
La segunda canción es una guajira. Cuando yo tranquila estaba sin tener ningún cariño, cuando yo tranquila estaba sin tener ningún cariño, quisiste que te quisiera y te quise con delirio y te seguiré queriendo hasta después de la muerte. No creas que esto es mentira, que después también se quiere. Yo te quiero con el alma y el alma nunca se muere. Yo te quiero con el alma y el alma nunca se muere. La tercera canción tiene como título Aurelio Biribay. Un buen día los gitanos hoy llevaban medias de seda. Un buen día los gitanos hoy llevaban medias de seda. Y ahora por nuestra desgracia hay los grillos y las cadenas. Y ahora por nuestra desgracia hay los grillos y las cadenas. La 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 la. Gitanilla, gitanilla, hoy yo se lo diré al gitano. Gitanilla, gitanilla, hoy yo se lo diré al gitano. Que te vas por los cuarteles, allí en busca de los soldados. Que te vas por los cuarteles, allí en busca de los soldados. La 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 la. Canción número 4, La Gitana. Cuando una gitana quiere de su gitano el dinero, le dice gitano mío, ay cuánto es lo que te quiero. Anda gitana, retrechera, busca, 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 busca quien te quiera, que yo no te quiero, que yo no te quiero, que yo no te quiero porque eres muy fea. Ahora es turno de una jota, que es la canción número 5. Yo he visto una calavera, yo he visto una
Y para terminar este ciclo de 6 canciones vamos con la última, que es un zorcico. En las montañas donde yo he nacido, en mis montañas quiero morir, donde mi madre mi cuna me dio. Quiero mi sueño eternal vivir. En las montañas donde yo he nacido, en mis montañas quiero Bueno, y esto ha sido la colección de las 6 canciones sobre melodías populares españolas que presentaba Emiliana de Zubeldía y que, bueno, hemos escuchado y hemos visto, ¿no?, lo interesante que resulta y lo poco conocida que resulta también el nombre de esta compositora, ¿no?, entre nosotros. Bueno, pues nada, como siempre y muchas veces hemos dicho, es nuestra misión que vayamos rescatando de la historia y de los libros y de los cajones de las bibliotecas estas músicas que son de calidad, desde luego. Y vamos a continuar con nuestro programa y que lo vamos a dedicar en el día de hoy a la música española y más concretamente a la música vasco-navarra, ¿no? Porque si esta compositora que Emiliana de Zubeldía que hemos presentado en primer lugar era de origen navarro, el compositor que a continuación vamos a presentar es de origen vasco. Su nombre es Juan Crisóstomo de Arriaga y vamos a oír músicas suyas. Y esta música que ponemos ahora y que vamos a seguir oyendo de fondo es el scherzo de su sinfonía en re mayor. Es posible que Juan Crisóstomo de Arriaga no sea un nombre muy conocido entre el gran público, aunque sí que es muy conocido entre el público melómano. Juan Crisóstomo de Arriaga, pese a su juventud, es considerado como uno de los compositores destacados de la historia de la música española, más allá de la inevitable simpatía romántica que despierta su temprana muerte, que sucedió antes de cumplir los 20 años. Arriaga nació en Bilbao el 27 de enero de 1806 y falleció en París el 17 de enero, es decir, 10 días antes de cumplir los 20 años, de 1826. En numerosas ocasiones, los críticos españoles han exagerado la falta de preparación académica de Arriaga para, de este modo, hacer hincapié en sus extraordinarias cualidades naturales, vamos a poner así entre comillas. Pero esta imagen en la actualidad tiende a matizarse, resaltando la importancia de la formación musical recibida tanto en sus primeros años como de su corta estancia en París. Juan Crisóstomo de Arriaga recibió las primeras lecciones musicales de su padre, que era Juan Simón de Arriaga y que era organista en una iglesia. Más tarde, y dadas las cualidades del niño, entregó la educación musical de este al violinista de la Capilla de Música de la Basílica de Santiago. En esta misma época, y pese a la juventud del muchacho, empieza a frecuentar las sociedades musicales, que son el germen de las futuras sociedades filarmónicas y orquestas, donde se comienza a representar y a componer las primeras obras de este jovencísimo compositor que ya empezaba a ser admirado. Tanto es así que, por ejemplo, en 1817, es decir, cuando contaba 11 años de edad, compuso un octeto para cuerda, que son 5 instrumentos, trompa, guitarra y piano. A esta composición, que se la presentó y tuvo un gran éxito, siguieron otras en la misma línea. Desgraciadamente esta composición, los manuscritos de esa composición están perdidos.
Y 2 años más tarde, es decir, cuando tenía 13 años, empezó a componer una ópera titulada Los esclavos felices. Dadas sus cualidades, su padre decide que ha de trasladarse a París para continuar sus estudios musicales. De este modo, en 1821, con 15 años de edad, marcha hacia Francia, matriculándose en el conservatorio donde estudiará contrapunto y fuga con los principales profesores de la época. Su rápido progreso y sus grandes dotes para la composición hicieron posible que a partir del curso 1823 y 24, es decir, con 17 años, fuera nombrado profesor ayudante de uno de ellos y comenzó a impartir las disciplinas que tan solo 2 años antes él había empezado a estudiar en París. La primera obra importante que escribe en París será una fuga a 8 voces llamada Et vitam Venturi, obra de concurso que fue premiada y que se perdió tras la muerte de Arriaga. A esta obra que nos referimos, que tiene importancia, le siguen la composición de 3 cuartetos para cuerda, que quizás sea la obra más importante, más famosa y que más se está tocando a lo largo de la historia. Nuestros 3 cuartetos para cuerda que compuso con 17 años. Una de las críticas que se ha hecho de estos cuartetos, abro comillas, dice: es imposible imaginar nada más original, más elegante, ni escrito con mayor pureza que estos cuartetos. Después de estos cuartetos continúa con sus últimos años de vida, donde compuso la obertura pastoral de la ópera de los esclavos felices, la Sinfonía Grande para Orquesta, cuyo scherzo estamos oyendo ahora mismo, una misa a 4 voces, un Salve Regina, un Stabat Mater para coro y orquesta, además de varios dúos, cantatas y quintetos. El inesperado y prematuro fallecimiento del compositor fue la causa de que la obra de Arriaga permaneciera desconocida hasta mediados de la década de los 80 del siglo XIX, momento en el que uno de sus descendientes de la familia pues escribió una biografía e empezó a rescatar sus obras. El rescate de estas obras tuvo una especial incidencia en la difusión de los cuartetos para cuerda, que las entregaría a la Sociedad de Cuartetos de Bilbao, quien a su vez se hacía eco de ellas representándolo en todas las actuaciones que podía y repartiendo las partituras de estos cuartetos para que se pudiese tocar en muchos sitios, y así pasó, desde luego. Tanto tuvo éxito esta difusión que empezó a hacer su descendiente que en 1887 se crea en Bilbao la Comisión Permanente Arriaga, presidida por Emiliano de Arriaga, que es el descendiente del compositor, y cuya finalidad será la de dar a conocer la obra de Juan Crisóstomo por medio de las representaciones de su pieza, así como la obtención de beneficios por los cuales poder dar a la imprenta y por tanto difundir por otras sociedades españolas estas mismas piezas. Es decir, que de alguna forma se tuvieron que buscar la vida para que económicamente fuese rentable promocionar este tipo de músicas. Como muchas veces pasa en la sociedad española, las autoridades estatales no le hicieron demasiado caso. Centrándonos ya estrictamente en la obra del compositor que vamos a oír, esta se puede dividir en 3 grandes partes, pero lo que vamos a oír desde luego es uno de los cuartetos para cuerda. Vamos a oír el segundo de los cuartetos de los que escribió en esta época cuando tenía 17 años. Dejamos, por tanto, de lado la faceta de la obra religiosa de Crisóstomo de Arriaga, también la obra sinfónica y la obra dramática, ¿no? Nos vamos a centrar en la obra de cámara, ¿no? Estos 3 cuartetos de cuerda que prácticamente todos los cuartetos profesionales han tocado en alguna ocasión. La obra completa de Juan Crisóstomo de Arriaga llega al número de 23, son 23 las piezas conocidas de Juan Crisóstomo de Arriaga, aunque algunas de ellas, como ya hemos dicho, sus manuscritos están perdidos. Bueno, y coincidiendo con el final de este scherzo brillante, ¿no?, de la Sinfonía en Re de Crisóstomo de Arriaga, pues vamos a dar ya entrada
a la audición del cuarteto. Este cuarteto de cuerda es el segundo, el número 2, está escrito en la mayor y consta de 4 movimientos. El primero es Allegro con brío.
El segundo movimiento es de aire andante y es un tema con variaciones.
Tiempo ahora para el movimiento que tradicionalmente es el scherzo, así que este tercer movimiento es un minueto que termina con un trío de scherzo. Y el cuarto y último movimiento empieza con un andante manontropo para terminar con el allegro finale.